buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Exitosa institución, porque tiene ya buen tiempo que fue creada esa institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Sus servicios van dirigidos hacia la lucha contra esa enfermedad, muy difícil, costosa también, y ya es una institución, como se señala, con pantalones largos. Villa González es una comunidad ya grande, tiene mucha gente. Esas comunidades han crecido muchísimo. Yo decía de una comunidad como El Limón, que me quedé sorprendido. El Limón y Las Lavas. Esas comunidades están ya muy desarrolladas, pero muy desarrolladas. El país ha cambiado, no hay duda de ello. Hay muchas comunidades que han ido hacia el progreso. No hacia atrás, sino hacia adelante, como tiene que ser. Bien, usted se comunica en el 809-443-8010 con esa institución y usted puede ser una de esas personas que la comunidad de Villa González le va a agradecer eternamente sus aportes. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia institución para dirigir la formación de jóvenes en alto riesgo, regentada por la congregación religiosa salesiana de la Iglesia Católica, que es la mano de Dios que está ahí, porque imagínense cómo esa congregación le sirve a la comunidad, con todo el espíritu de un cristiano de muy buena formación. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy hay que plantear algunas cosas que yo siempre aquí le doy sus prioridades en la economía, a los precios de algunos commodities, algunos productos que nosotros exportamos y que son pies productivos viejos de la República, tan viejos como la República, y que fueron verdaderos brazos y extremidades, cuerpo, no solamente la espina dorsal, el cuerpo de la República fueron en su momento, cuando el país era prácticamente dependiente de los productos agropecuarios que exportaba. Seguimos exportando y siguen siendo importantes, pero no hay duda que otros sectores de la economía han sido más dinámicos y le han ganado espacio en la generación de riqueza, pero la importancia económica, la importancia social por este espectro nacional cubierto por estos cultivos que tienen incidencia en todas las provincias, en toda la geografía nacional. Los 4 pies productivos, como siempre se le llamó a esas grandes vegas de tabaco, los cañaverales, los cafetales y los cacautales. Están también intrínsecamente ligadas a la cultura nacional, porque también hay que ver eso, a la idiosincrasia del pueblo dominicano. Si aquí hay cultura, gira en esos 4 grandes renglones de la patria: la inspiración,
artística, literaria, etcétera. Es decir, nosotros estamos unidos culturalmente a esos pies productivos de la patria. De ahí que la importancia de la agricultura no solamente sea por las divisas que crea o la participación que tenga en la riqueza nacional, en la generación de riqueza. También es ese valor social, cultural, esos factores culturales que nosotros llevamos tan intrínsecamente fijados en cada uno de los dominicanos que residen en esta tierra, porque son cultivos que han estado ligados, repito, a la familia dominicana, al crecimiento, a la formación del país. Por eso yo le pongo atención a esos cultivos como el cacao, que me alegra que hoy el cacao tenga un precio de $2.794 la tonelada. Y hacía mucho que nosotros no alcanzábamos ese precio. Y ha ido subiendo, y es probable que suba más, porque hay muchos problemas de sequía en muchísimas zonas africanas de esas que son grandes productores de cacao. Un tiempo de sequía es una complicación. Suramérica ha tenido sequías prolongadísimas también en esas zonas de Suramérica, productoras de cacao también en esa parte de Ecuador y en Brasil y qué sé yo, hay países por ahí, Argentina no es un productor de cacao, pero consume del cacao de la zona, pero ha habido unas sequías enormes también en esas zonas. En las zonas de Colombia ha habido problemas también, es decir, que ese es un cultivo que está sujeto a todos esos problemas climáticos o de plagas, o también de cómo andan las economías, que la gente demande menos productos de origen del cacao, del chocolate, por ejemplo, los dulces, etcétera, la gente coma menos porque tiene menos ingresos o hay menos empleo, qué sé yo, hay muchísimos factores que pueden influir en eso, pero me gusta que el precio ha ido subiendo. Y estoy hablando, señores, que los precios del cacao llegaron, en una oportunidad llegaron a menos de $2.000 la tonelada. Y después quedaron en 2.100 y 2.200. Es decir, que al día de hoy veo un incremento de más de $500 en la tonelada de cacao. Y eso es una buena información. Claro, unas van de cal y otras van de arena. Estos temas yo los trato porque, repito, soy una persona formada en la disciplina agrícola o pecuaria, agropecuaria. Y entonces estoy en el deber de hacer comentarios de ello y defender a los productores. Entonces, el ciclón Fiona, que hizo un daño zonal en el país, léase, todo el nordeste, este y nordeste, porque en el este hay mucho cacao sembrado, como hemos dicho, en la zona de El Ceibo, Atomayor, el Valle, esa zona hay mucho cacao. Más, usted sigue y cruza aquí a Monteplata, que es una provincia que está como en el medio, como en el este y en el nordeste. Y también esa zona, Yamasá y la parte de Monteplata tiene mucho cacao, la zona también de Limón del Yuna, ya, y ya la provincia de Duarte, la provincia de María Trinidad Sánchez, la provincia de Sánchez Ramírez, toda esa provincia, Bonao, La Vega, la provincia de Hermanas Mirabal, son todo ese es el eje o el polígono, qué sé yo, donde está ubicada una gran cantidad de la producción de cacao nacional. Y la parte más profunda de la provincia de Duarte, léase la zona que va más allá de la zona de Castillo, Pimentel, la zona de allá de Nagua, Limón de Yuna, etcétera, y el ciclón Fiona hizo muchos daños. El gobierno anunció 5.000 millones de pesos
para atender los daños de los productores, porque estimaban que ese habían sido los daños. 1,000 pesos por tarea a todo el que se le dañare parte de sus cultivos por efecto de los vientos y las lluvias, etcétera, las caídas de los árboles de sombra principalmente, que hacen mucho daño. Y debo decir, como dije la semana pasada aquí, que hay fincas que están cerrando, fincas de cacao, por los daños que sufrieron, los precios bajos que habían, y entonces los productores no tienen recursos. Están muchos endeudados, otros han hecho inversiones tal vez que no han sido muy oportunas. Y yo decía aquí, esa misma, no sé cómo estará esa industria que instaló Conacado en San Francisco de Macorís, en el municipio. Yo siempre entendí que eso había sido una inversión muy fuerte como para una pequeña cooperativa. Y no sé cómo estará funcionando aquello, pero sé que eso es palabras de grandes ligas, como se dice, una fábrica de más de 1.500 millones de pesos de inversión, una cosa respetable. Entonces no hay duda que si esas cooperativas se resienten y los productores se ven afectados por liquidez, etcétera, más vienen daños como estos, le van a hacer daño al cultivo. Y yo señalé que hay muchas fincas que tienen problemas de liquidez y de rehabilitación por los daños. El gobierno, que con toda esta parafernalia y todas estas, qué sé yo, manipulaciones emocionales, porque habrá que uno buscar la forma de cómo explicar esto. Yo he dicho que el gobierno, cuando hace una obra pequeña, cualquier cosita le da una magnitud de obra extraordinaria. Y entonces se hace ver como que nadie ha hecho más que esa autoridad en esa área. Nadie ha hecho más, nadie, nunca antes. Nunca un gobierno había ofrecido 5,000 millones de pesos para resolver los problemas. La semana pasada el ministro de Agricultura, o el coministro, porque hay otro también, ese señor anunció que habían pagado 800 millones de pesos, que eso fue los gastos por Fiona. Y no hablaron de 5,000 millones, pero nosotros dijimos que se habían robado una parte del dinero y que lo denunció incluso Fenarroz en una entrevista en los medios del editor de Corripio, ese grupo empresarial y mediático de los medios de comunicación, que pagaron cheques a personas que no habían sufrido daño, que ni tierra tenían. Oigan el nivel de corrupción en esa área de la agricultura, del Ministerio de Agricultura. Pero eso no le interesó ni a la Procuraduría General de la República, ni le interesó a la Cámara de Cuentas o a la Dirección de Ética. Doña Milagro no ha visto un caso. La Dirección de Ética, que pidió 140 millones de dólares prestados para mejorar la transparencia, oigan por dónde que andamos. Y no dudo que estén ahí en un paquete que viene ahora de 1.500 millones de dólares más, porque este gobierno, yo no sé hasta dónde va a llegar el gobierno tomando préstamos. Ni siquiera la vista para agricultura, para indagar esa denuncia tan grave. Nada. Hoy los cacauteros probablemente vengan los precios, se eleven los precios y el cacao dominicano tenga deficiencias en la producción. Mucha gente con problemas económicos no han podido rehabilitar sus fincas. Vamos a tener una baja producción. De hecho, la misma fuerza de los vientos daña floración, daña pequeños frutos. Y entonces la producción tiende a caer. Vamos a tener menos producción, por tanto vamos a exportar menos y vamos a tener un déficit en la producción de divisas. Pero sería una pena que el cacao suba de precio, un cultivo que anduvo tan bien cuidado,
con tan buenas atenciones que venía desde los gobiernos de Leonel Fernández. Pues yo dije aquí que en ese gobierno de Leonel Fernández se autorizaron en bonos más de 1.800 millones de pesos. Se le pagaron en bonos a los cacaoteros para liberarlos de aquellos gastos enormes que le ocasionó el ciclón George y el ciclón Jean. El George en el 98, por ahí, no recuerdo. Y el Jean en el 2004, comenzando el gobierno del 2004-2008, septiembre del 2004, el ciclón Jean hizo daños gravísimos, igual que el ciclón George, y tumbaron la producción de cacao. Hoy hay problemas con la producción de orgánico, como decíamos, porque no han sido atendidos la rehabilitación, la parte del desescombro, y esas cosas son graves y los productores no tienen dinero y sufrieron daño. Y en agricultura hicieron toda una parafernalia, hicieron una bulla, diciendo que había 5.000 millones y al final fueron 800, de los cuales se robaron una parte. Y entonces por eso le pongo interés a este cultivo, porque este es un cultivo que genera fácilmente 250 o 300 millones de dólares al país. Y este año probablemente no pueda generar esa suma, por lo que acabo de señalar. Una pena, verdaderamente penoso que pasen esas cosas. El azúcar está muy bien, porque veo aquí un precio de 21,37. El quintal, y eso es un precio, no es malo, 21 dólares con 37 centavos. El azúcar está subiendo más que nosotros tenemos, los productores azucareros dominicanos. Ahora con el problema que tiene Central Romana, no hay duda que es una situación incómoda para ellos, pero el país todavía tiene la cuota americana. Y la cuota preferencial tiene precios mejores que eso todavía. Lo que quiere decir que el país se beneficia de colocar 180 o 190 mil toneladas de azúcar en el mercado norteamericano a un precio preferencial que es por encima del precio de 21 dólares, que debe ser por lo menos 1,5 veces el precio. Y eso es beneficio para el país. Entonces, Central Romana no es que tenga tanto problema, porque ellos venden localmente, tienen el mercado local prácticamente. Ya Vicini no podría ni siquiera vender aquí porque tiene que cubrir la cuota. Y Vicini tendría que mandar alrededor de 140.000 toneladas para cubrir la cuota preferencial junto con el ingenio de Barahona. Podrían completar la cuota norteamericana, y entonces el mercado local y parte del mercado haitiano lo cubriría Central Romana, que como quiera Central Romana vende a un buen precio localmente, mejor que el mercado internacional, y entonces se benefician también de eso. Ellos cubren, porque tienen también el azúcar refino, que es la única fábrica la tiene es Central Romana. Entonces otros precios. El petróleo, 76 dólares, con 16 centavos de dólar el barril. Eso no está mal, a pesar que debiera bajar más, pero para como estuvo, se puede manejar. El café, 190,75, excelente precio también para el café, no es malo. El petróleo, dijimos, el oro, 1.842 dólares la onza, buen precio, muy bueno también. La plata, 21,84, y el cobre, 4,21 la libra. Eso están en buena situación los mineros y los productores de azúcar, de café y de cacao, con la esperanza de mejorar. Vamos a una pausa y seguimos. El Banco Central de la República Dominicana,
te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Siguiendo con más del agro, pero vi una nota de protesta de productores de habichuelas de San Juan de la Maguana. Y yo no sé por qué todavía San Juan de la Maguana tienen esas dificultades en el mercadeo de un producto, señores, un producto que el país importa de los Estados Unidos más de 900,000 quintales, 700, 800, 900,000 quintales de frijoles se importan en este país. Aparte de los negros también, los frijoles negros y de otra cantidad de frijoles que se importan en este país, que se importan ya por acuerdos de libre comercio, o acuerdos, o mejor dicho, por la desgravación que hay en aduana, y muchos importadores traen productos que vienen ya envasados en frascos, usted los ven en los supermercados, las habas, los frijoles blancos, las judías, como se le llama, frijoles de todos los tipos, y las lentejas, y los chícharos, y la gente, y alvejas, la gente come de todo ya, porque, y guandules. Pero San Juan de la Maguana tiene esta tradición, que se han acogido a esa tradición ya cultural, tener este cultivo, que es un cultivo que se le hace difícil competir a San Juan de la Maguana con él, con los productores internacionales, principalmente Estados Unidos, que tiene productores muy eficientes, climas muy estables, buena integración de extensión agropecuaria con la investigación y la capacitación, el crédito. Todo eso le favorece a los productores norteamericanos. Las ventajas comparativas, tienen enormes cantidades de tierra sembrada, de acres, miles, millones de acres siembran. Y entonces pueden producir y vender a precios muchas veces por debajo de los precios que usted puede producir localmente. Entonces, para esos productores es muy difícil. Ahora, en el Acuerdo de Libre Comercio, en el DERECAFTA, se estableció que cuando haya producción local, se proteja a los productores locales, que no se compren frijoles, que no se traen, no se importen en el momento de cosechas. Pero si el gobierno tiene programas que puede usar el frijol criollo para darle, qué sé yo, puede comprar a precio por encima del precio del mercado, el gobierno, para darle protección a esos productores que ya están culturalmente afiliados a esa producción de ese cultivo. Porque económicamente debieran salir por una
buena reestructuración, una buena reconversión productiva. Yo he hablado 1000 veces de la reconversión para San Juan, pero aquí no le hacen caso a nadie. Y seguimos con el mismo nublado, con los mismos males, las mismas quejas y las mismas deficiencias en el riego, en el control de plaga, en el, qué sé yo, he hablado hasta del manejo integrado de plaga para cultivos especiales. San Juan tiene disponibilidades climáticas, edáficas, tiene facilidades de infraestructura vial, infraestructura de exportación, infraestructura de frío, tiene todo. Pero siembran habichuelas. Entonces en San Juan, la queja que vi, tienen 45,000 quintales de habichuelas de la cosecha pasada. Y de esta cosecha que todo el mundo vio, que yo pasé aquí, cómo ese cultivo fue afectado por una enfermedad que todo el mundo la puede apreciar y que la conocen vulgarmente como cuando la habichuela se engancha a guardia, como se le dice, una virosis que afecta el verdor, la clorofila de las plantas, amarillean y se vuelven un disparate, como se dice. Se pierden las cosechas. Hubo muchas parcelas que sufrieron por eso en San Juan de la Maguana. Entonces se quejan los productores que no pueden vender la habichuela. El gobierno, repito, tiene que ser, ya en este caso, tiene que ser complaciente con esos productores porque están ahí, es una realidad y siembran y a veces lo estimulan a que siembre. La misma autoridad va y le prepara los terrenos o el Banco Agrícola le facilita el crédito. Entonces, ¿qué pasa? Lo fuerzan prácticamente a que produzcan un cultivo que saben ellos, las autoridades saben, que los costos están muy altos y que no compiten. Por tanto, tienen que darle un precio preferencial, porque no es pecaminoso el precio preferencial. Repito, si no se toman las medidas de la reconversión productiva, entonces tienen que irse al precio preferencial, porque ¿qué acabo yo de decir? Estados Unidos compra azúcar a precio preferencial. 180, casi 190,000 toneladas de azúcar nos compra la República Dominicana por un precio por encima del precio del mercado. Es decir, hay preferencias, son medidas proteccionistas. Es decir, el subsidio no es pecaminoso en algunos momentos. Pero más que eso, lo penoso es que yo denuncié aquí que los comedores económicos y en el plan social del gobierno compran habichuelas, prefieren comprar habichuelas Pinto Beans a precio más caro incluso. Y no adquieren la habichuela criolla, que para programas de ese tipo, programas sociales que tiene el gobierno, por ejemplo, los cuarteles militares, las escuelas, tienen los comedores económicos, tienen el plan social. Señores, ¿puede darle en prioridad a eso? No. Prefieren comprar frijoles pintos. Vaya usted a saber por qué. Pero nosotros que hemos echado, como se dice, las canas de nuestras sienes, las echamos en ese sector agropecuario, sabemos por dónde es que vienen las cosas, por qué se afilian a esos renglones de importación. No vamos a salir del atraso definitivamente y de todas estas desigualdades y discriminaciones que se dan desde el Estado mismo, desde los estamentos oficiales, algo increíble. Bueno, pero eso es lo que hay, lamentablemente. De Haití hay que seguir hablando. Ayer todos los dominicanos fuimos impactados y más lo que hemos casi perdido la garganta hablando del tema de la migración haitiana y de la tolerancia y de la traición de nuestras Fuerzas Armadas, principalmente de nuestro ejército, el glorioso Ejército Nacional, con tantos honores ganados, bien ganados, tantas medallas
bien ganada que tiene el Ejército Nacional desde los tiempos que ahora el 25 de febrero se celebra el Día del Ejército, fecha de nacimiento del patriota Mella. Ese carácter y esa postura militar de Mella que hizo posible el Trabucazo, el nacimiento de la República. Entonces el ejército dominicano lo pusieron a cuidar la puerta de la República y se vendió en la frontera. Denuncias que hacíamos a diario aquí, o que hacemos. Hoy probablemente cese esa facilidad de corrupción, de corruptela que había ahí, o que hay ahí. Y la mejor prueba es que fíjense lo rápido que detuvieron a un señor que viene acusado por la policía haitiana de participar en la muerte de 5 o 6 policías que hubo en Haití, de aquellas matanzas de policías, entre policías y delincuentes, bandoleros en Haití. Lo rápido que el ejército dominicano capturó ese elemento ahí. Fíjense que por ahí, si quiere el ejército, no pasa una mosca, como se dice. Pero nosotros tenemos años denunciando eso, pero no lo hacen caso. Al contrario, se burlan. Porque dijimos nosotros, la sandez con la que sale el ministro de la Fuerza Armada, en una posición risible, por no decir frustratoria, hay que el pueblo que confíe en sus Fuerzas Armadas, que la frontera está cuidada, está sellada, todos esos ditirambos le oíamos o le oímos a cada rato, como se dice, a los jefes militares, los dimos del CESFRON. Usted lo oye hablando de que esa frontera está sellada, aquí no pasa nadie y esto es lleno de haitianos. Hasta que aparecieron 2 mujeres que habrá que enmarcar esos nombres, va a haber que enmarcarlos en un marco dorado de oro a las jóvenes fiscales de Montecristi, que creo que están los nombres de ellas por aquí, a Joanny Herrera y a la magistrada Giselle González. Esos nombres tendremos que enmarcarlos porque esas 2 damas se propusieron detener ese tráfico, denunciarlo, apresarlo y llevarlo a la justicia a los militares que estaban participando o de los partes de los que participan en ese tráfico ilegal. Pero eso tiene 2 vertientes. Primero, el haber descubierto o desenmascarado a la Guardia Nacional, a la Defensa Nacional, desenmascararla y decirle, mire, señor ministro, atienda a su guardia, que esa guardia está vendida, porque esa guardia la han puesto a cuidar la puerta de la República y han permitido que entre todo este desorden migratorio que tiene este país, que por donde quiera que usted se mueve, centenares de haitianos sin trabajo, porque hay gente que viene tal vez para no morir en Haití de hambre, vienen aquí, pero nosotros no podemos soportar esa carga, porque uno lo entiende también. Pero nosotros no podemos permitirnos ayudar a Haití, porque Haití es pobre, hambriento, superpoblado, súper hambriento, pero se convierte en súper peligroso para nosotros. Ese es el problema. Entonces, la guardia, ¿qué ha hecho? Cobrarle dinero, todavía sangrarlos, con fines de hacer riqueza sobre la base de la extorsión y del tráfico y trata de migrantes ilegales. Ese es el primer balance, el primer efecto de esta medida tomada por estas 2 patriotas, estas 2 magistradas del Ministerio Público que han decidido actuar con las herramientas legales. De ahí la importancia de haber escrito, el propio Leonel Fernández, haber escrito su trabajo en Listín Diario, diciendo, no, es que aquí el Estado tiene mecanismos legales, jurídicos para actuar.
Y tiene leyes que fueron aprobadas en el gobierno incluso de Hipólito Mejía, la 13703. ¿Y con cuál ley es que están actuando las fiscales de Montecristi? Es con la 137 que están actuando las fiscales. ¿Qué dice aquí en el Listín Diario? Y esto evidencia al gobierno de Luis Abinader, que insiste, su canciller, en decir que está mal, que fueron manipuladas. La acción del gobierno de llevar al Congreso una nueva ley de trata, porque eso es una manipulación, porque eso está bien. Ajá. Pero resulta que el manipulador, que fue Leonel Fernández, le dijo que había una ley que se llama 137 y que se podía aplicar esa ley. No, eso no sirve, muy débil. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la ley 137? ¿O no sirve para juzgar a los guardias que han sometido a estas dos señoras, estas dos damas, dos patriotas, las dos fiscales de Montecristi? ¿Qué dicen ellas aquí? Que trae el listín hoy. Copey es el epicentro de la operación Frontera. Imputaciones. A los imputados se le vincula por violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7, literales B, C, D y E de la ley 13703 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican como un delito la trata y tráfico de personas. Y no existe ley. Señor canciller, que usted le dijo a Leonel Fernández que era un manipulador y que era espurio y que estaban torciendo la verdad. Esta es la verdad. Las fiscales encontraron en la ley 137 suficiente material jurídico para juzgar a los traidores, a los que están tratando por dinero, metiendo haitianos ilegales en este país. ¿Cuál es la ley que están aplicando? La 137. Entonces, nosotros tenemos leyes y artículos que sobran. Diríamos que fue, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo, sería la mano de Dios que apareció ahí. Ahí está la ley 137 aplicada a los traficantes de tratas de migrantes ilegales. Y parturientas que pasen por ahí, eso es trata de personas. Lo que pasa que aquí en este país, y de ahí está ese colectivo de traidores montado en el gobierno, en todos los ministerios hay un traidor montado. Solo buscan legislar. Y el gobierno es culpable de eso. Solo buscan legislar para que vengan más haitianos y se asienten en el país. Y no, ¿por qué no legislan para sacar haitianos? Como se legisló aquí con la sentencia 168.3 y lo que encontramos fue 2 traidores en el gobierno de Danilo Medina, junto con el señor Gustavo Montalvo, y lo que hicieron fue conspirar contra la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Y entonces vamos a legislar para evitar que los haitianos se queden aquí. Vamos a legislar para sacar a los haitianos. No, pero los gobiernos lo que vienen es a vendernos, a vender el país. Como pasó, y lo he señalado varias veces aquí, en tiempos de Lilis, pero la providencia divina los protegió y salieron de Lilis, ajusticiaron al dictador, que ya había negociado $5 millones con los haitianos para dejarle un pedazo de la tierra dominicana. Ustedes están oyendo por dónde que andamos. Pero ahora apareció la mano de Dios, aparecieron estas fiscales. No, yo tengo la ley aquí, con esta ley nosotros vamos a trabajar. Qué bueno que aparecieran esas 2 magistradas de Montecristi. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles y publica el doctor Marino Vinicio Castillo, publica su blog La Pregunta. Cuando la unidad nacional parece quimérica, el discurso en asamblea es muy comprometedor. Bueno, vamos a esperar qué dirá el presidente de la República en la asamblea del 27, que es el lunes, su discurso, que yo no sé qué va a decir el presidente, porque el presidente habla tanto. Se ha pasado el año entero, los tres años que va el gobierno, el presidente habla a diario. Es decir, tal vez sepamos poco, que ya no sepamos, el día 27, que es cuando el presidente tiene que rendir cuentas. Porque todos lo sabemos, ya todos lo sabemos, a menos que vengan con algo nuevo. El presidente anunció ya que va a presentar la ley de agua. Vamos a ver que eso no termine en un adefesio, porque esa es una ley peligrosa. Esa es una ley que el presidente que piense y lea y vea bien que lo que va a mandar ahí con esa ley de agua, porque aquí el agua pública es una cuestión muy delicada, el agua para la agricultura, el agua industrial, el agua para consumo doméstico, el agua potable, es decir, esas son cosas que hay que tener regularizaciones bien claras, bien seguras, el agua subterránea, el agua pluvial, el agua de escorrentía, hasta el agua de mar, qué sé yo, porque es agua. Entonces, esas distribuidoras de agua, que las hay, tantas distribuidoras de agua que compran el agua, los organismos del Estado, no sé, el agua de riego, el costo del agua, cómo será aquello, cómo se va a vender el agua, cómo se va a cuidar el agua, como también nosotros muchas veces, fíjense el trato que tiene el medio ambiente. ¿Cómo es que tratan? Mire lo que está pasando, porque es que si los tollos no dejan de aparecer, porque todo es una improvisación. ¿Por qué? Porque no hay buenos, no hay buenos Salomones, como hemos dicho, los expertos. Yo no sé si es que el gobierno no consulta expertos. Pero ¿qué necesidad había de, por ejemplo, ya ese problema que ha surgido ahí con la valla fronteriza, en la zona de Saladilla, que habíamos nosotros dicho, el problema de Saladilla,
Habíamos hablado aquí de la laguna de Saladilla, que cómo era que se iba a tirar aquello, pues eso está lleno de manglares y lleno de muchísimas de estas cañas y de todas esas cosas, está llena esa laguna ahí. Que es una laguna que nutre de agua al proyecto de Carbonera. Esa es otra. Yo no sé si el canal de llamada se habrá terminado, si lo terminaron de hacer. Yo sé que ahí instalé unas bombas en ese proyecto de reforma agraria, que entregamos 50 viviendas ahí con Balaguer, 35, 50 viviendas, no recuerdo, se le entregaron a los asentados en el proyecto de Carbonera. Una verdadera agrovilla, con luz soterrada y todo. El ingeniero Bisonó, Tato Bisonó, estaba al frente de la oficina de la UISO en ese momento. O era la oficina supervisora, no me acuerdo cómo se le llamaba, pero fue la que construyó ese centro poblado de Carbonera. Fuimos con Balaguer ahí a entregar ese proyecto, recuerdo, hace mucho tiempo. Entonces, eso fue un problema que ahora veo que los ambientalistas que se han perdido, además un área que queda del lado de... Bueno, uno no sabe, porque todo es una improvisación. Vamos a esperar. Vamos a esperar qué va a pasar el 27, ese proyecto habrá que leerlo, en la ley de agua, a ver por dónde que eso viene. Pero eso es el 27 con el presidente que tiene discurso obligatorio ahí. Pues bien, del caso anterior que señalábamos, de cómo el periódico de Aro Libre, el editorial de ayer, prácticamente reinsultaban al propio Leonel Fernández, porque lo acusaban sin nombre, y al partido también sin nombre, porque yo decía que fue con malvelado disimulo que se hizo la crítica, pero sin mencionar al partido político, pero el único que ha salido, el único líder político que ha salido hablando de esa ley, que salió hablando en forma, diríamos, doctoral o profesoral, porque escribió con mucho detalle Leonel Fernández sobre esa ley de trata, y le hizo ese señalamiento al canciller. Entonces era muy evidente que se estaba hablando de la fuerza del pueblo y del señor Leonel Fernández. Entonces el editorialista, en este caso Inés Aypunge, que tiene que asumir eso, porque ella es la directora de ese periódico, le decía que se estaban aprovechando políticamente de eso, de ese caso, y que era un partido y líderes políticos, y que además se permitían el insulto al canciller. ¿Por qué? Porque ese señor, Leonel Fernández, escribió diciendo, no, es que no se necesita la ley de trata en la forma que lo están haciendo, porque eso es lo que quieren es legalizar a haitianos aquí. Que vengan ilegales y aleguen que ellos están presionados y que vinieron aquí extorsionados y que son perseguidos, igual las mujeres, y hay que dejarlo aquí y darle azafata para que vengan, cuidado con azafata, y nosotros pagar impuestos, pues un impuesto especial, un diezmo, para atender a esos haitianos. Bueno, eso fue lo que escribió Leonel Fernández. Pero hoy, con el caso de que las dos magistradas, Joanny Herrera y Giselle González, han puesto la mano en la llaga al descubrir el caso de los militares envueltos en este tráfico, aplicando la ley 137, pero más. La red organizada fue frustrada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, PET, en conjunto con la Fiscalía de esta demarcación. Pero señores, hay hasta una Procuraduría Especial. ¿Y para qué esta ley? ¿Por qué se quería meter esa ley de trata? Para dejar a los haitianos aquí cumplir con Los Ángeles. Es decir, la sumisión del gobierno a los dictados de Los Ángeles o de Washington. Sin embargo, el gobierno actuó en forma deshonesta con el país porque nos quiere meter gato por liebre, porque era lo que decíamos. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno defienda una barbaridad como esa? Que es una agresión a la libertad, a la soberanía, a la independencia y a la Constitución de la República Dominicana. Pero ¿cómo se puede obrar en contra del país?
a quienes hemos elegido para que juren ante la Constitución y dicen que van a respetar la Constitución y las leyes y la soberanía y la independencia de la República Dominicana y obren en contra de la misma patria. Pero ¿y para dónde que andamos? Oigan, hasta una procuraduría especial hay para ese trato de personas. ¿Y por qué se quería hacer esa ley? Para meter Los Ángeles, para que meterle 3 millones más de haitianos y esos haitianos quedarse aquí como ciudadanos dominicanos, cuidados y atendidos. Bueno, lo dejamos ahí. Pero aquí vienen cosas, uno oye muchísima gente, porque así como opinó ese periódico de ese asunto de la trata, veo en Santiago, sale un señor que se llama Sandy Filpo y dice que se está usando políticamente el caso del niño Donali Martínez, que fue vilmente asesinado, pero la justicia ha ido. ¿Qué es lo que ha hecho la justicia? Juzgar al policía, y ahí está, con una medida de coerción el policía, la justicia ha actuado, la Fiscalía de Santiago. Entonces, él ha dicho que lo que se están organizando actos políticos con fines como de alterar el orden y dañar la imagen del gobierno y de la paz pública. Pero señores, si eso es verdad, díganlo. Porque nosotros cuando el Falpo se mete en un lío, la revolución lumpen, todo ese grupo de lumpenes sociales y cosas de eso que se asocian y que a luchas populares, nosotros los denunciamos, los ciudadanos de este país, pero digan quiénes son. Entonces hacen denuncias aéreas. Ese señor Sandy Filpo de Santiago. Diga quiénes son, lo que ustedes saben, quiénes son los que están organizando esos desórdenes. Pues díganlo responsablemente o tienen miedo. Entonces si tienen miedo, no digan nada. Entonces cállense y que lo diga otro que tenga más valor. Así aparece una señora de UNICEF. UNICEF es la Organización de Naciones Unidas o la Agencia de Naciones Unidas para la infancia, la niñez, la infancia y la familia y esas cosas. Eso se encarga de eso. Pero estos agentes de Naciones Unidas, como para justificar sus cargos, sus salarios, opinan de todo. La señora, que creo, vamos a ver cómo que se llama la señora esta. Yo creo que es Elkarna, pero es un nombre raro, un apellido. El nombre no es raro, pero el apellido Rosa Elcarte. Rosa Elcarte. Ella ha dicho, con el caso de la jovencita de Higüey que falleciera, víctima de esas actuaciones indelicadas, malignas del joven que se acusa y que ya se le ha pedido coerción de haber sido el causal de la muerte de esa joven. Entonces esta señora Elcarte de Naciones Unidas, repito, como para justificar su cargo, ha dicho ella que hay que actuar porque salen inmediatamente como si nosotros viviéramos en una selva en este país. Ella reitera su compromiso de seguir trabajando para evitar que estas cosas sucedan. Llama a garantizar o justificar, garantizar derechos de la infancia, que los gobiernos tienen que garantizar los derechos de la infancia. Ahora yo pregunto, ¿y quién ha dicho que no se garantizan los derechos de la infancia? Porque se está juzgando, el señor ha sido sometido a la justicia, hay justicia. Entonces quieren salir como que este país vivimos nosotros en una jungla, en una selva, que aquí no se respeta nada y que la infancia está en expuesto. No, nosotros sabemos lo que es UNICEF, señora Elcarte, y se está actuando porque ¿cuál es el problema? O quieren venir a poner el país como que nosotros estamos en una tribu aquí, que aquí no se atienden, que esa agencia de Naciones Unidas tiene que estar vigilante de los niños porque aquí no hay autoridad contra eso. No, aquí hay autoridad y hay de todo porque fíjense por dónde que andamos. Naciones Unidas fuerza cosas que nosotros tenemos previsto hace tiempo, cómo cubrirlas. ¿Y por qué no quieren meter ahora la ley de trata? Porque esas son las cosas. Repito, aquí no somos tribus. En África asesinan niños por tonelada, como dicen.
Ahí lo pesan los niños muertos que hay en esas guerras de África, esas guerras tribales. Y Naciones Unidas no dice nada. Los Hutis y los Tutsis mataron más de 1 millón de personas en Ruanda y Naciones Unidas no hizo nada. Rusia bombardea a Ucrania y mueren centenares de niños. Han muerto. ¿Y dónde está ONU? UNICEF está en Ucrania. Fue a Georgia, ha ido a Siria, donde mueren centenares, miles de niños han muerto bombardeados en Siria. ¿Dónde está UNICEF? ¿Qué ha hecho contra el dictador Bashar al-Assad? ¿O qué ha hecho contra el dictador y agresor, señor Vladimir Putin? Que ahora vive implorando una alianza con China. Y China, que también está, diríamos, jugando un papel, jugándose el papel peor, que es inclinarse a apoyar a Putin. Porque lo está haciendo por una política de darle un sobrepeso a la balanza de la geopolítica y de la balanza militar. Pero su deseo de adquirir a Taiwán se diluye cuando apoya la invasión a Ucrania. Porque si no protesta por la invasión a Ucrania, ¿cómo va a usar la lógica de adquirir a su Taiwán? Taiwán va a hacer lo mismo. ¿De dónde se va a recostar? De Estados Unidos, como lo está haciendo, para protegerse. China está amenazada por los Estados Unidos y Europa. Si te metes en apoyar al criminal, te vamos a aplicar las sanciones. Y las sanciones contra China son peores que las que se le aplican a Rusia. Y entonces van a sufrir los dos, porque si aprietan a Rusia y a India no le van a poder resolver a Rusia. Qué interesante está la geopolítica ahora mismo en el mundo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.